Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a Buenas esperar. tardes. Buenas tardes, maestro. Muy buenardas, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Profe. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Estaba dando tiempo a ver si se incorporaban más y además, como se comentó en algún acuerdo, íbamos a dejar pasar de 1 a 2 minutos para permitir que la conexión se estabilice en cuestión de que puedan activar su cámara o su micrófono, o al revés, o deshabilitar su cámara o su micrófono si es que entraron con cámara o micrófono prendidos. Ok, miren, ya llevamos minuto y medio, hay 40 participantes, creo que hay condiciones entonces de iniciar. Y quiero brevemente pedir una disculpa. Bueno, no sé si sobre la disculpa. Mandé el día jueves por mensaje, por correo, a uno de los contactos y posteriormente cuando envié el video completo, mandé una disculpa porque desconocía si habían terminado o no la reunión, pero aquí en su domicilio hubo una falla eléctrica y automáticamente se apaga el módem y se queda uno sin internet. Entonces, cuando se me va la luz y se pierde la conexión, obviamente lo que intenté en ese momento es mandar un correo avisando la situación, porque desconocía si habían terminado la reunión o para que no fueran a pensar que un servidor les quitó la sesión que les había comentado que les podía dejar abierta. ¿Qué sucedió? Y también, pues de antemano esa disculpa. Ese es un primer punto y el otro es que me parece que por ahí me siguió llegando mensajes de alguien de que lo incorporaron apenas al grupo. Les quiero pedir un favor, por lo menos en mi materia, a cualquiera de los 4 o 5 medios que están de contacto o de enlace. En el momento en que detecten que alguien se acaba de incorporar, le manden el enlace del canal que ustedes ya hicieron para que por un lado se ponga al corriente y además conozca los acuerdos con los que vamos a estar trabajando, y creo que esto va a ser más productivo a que todos los días me dedique yo a dar una breve explicación de la forma de trabajar. Entonces, les pido ese favor, por lo menos en mi materia, que si detectan que hay alguien que se va incorporando, que le den los medios de comunicación y el enlace, en este caso, al canal de YouTube, para que se vaya familiarizando, por lo menos en la clase de matemáticas. ¿Qué pasa en las demás materias? Pues no lo sé, cada uno, y cada uno sabrá qué tanto están avanzando. Entonces, miren, justamente aquí me está mandando un mensaje a alguien que se va incorporando, y lo voy a decir por última vez, porque obviamente ya estamos centrados ahora sí en materia. Ustedes saben que la primera semana la utilicé para dejar en claro la forma de trabajar y una serie de detalles. Buenas tardes a la persona que se está incorporando. Por lo menos en mi materia y con este grupo, desde la segunda sesión se han venido grabando todas las clases, y en las 2 o 3 primeras clases están la forma en que vamos a trabajar, el temario y lo que hemos venido haciendo. Si es para fines de evaluación, no se preocupen, todavía no hemos manejado evaluación formal. De cualquier forma, gran parte de la evaluación va a ser a partir de trabajo, colaboración y participaciones por este medio. Y ahí también en los videos está marcado por qué me voy a manejar bajo ese tipo de evaluación.
No sé qué tan conveniente, eso sí se los dejo a consideración de ustedes, no sé qué tan conveniente es que compartan los videos de las sesiones con sus papás. Esos, a quien quiera verlos, les compartan el enlace o la liga correspondiente. Eso sí se los dejo a su consideración. Poner qué tienen o qué no tienen en su en el canal de YouTube. Pero bueno, eso sí se los dejo a su consideración. Ok, espero que la disculpa haya llegado a tiempo o que las personas se hayan dado cuenta a tiempo de que perdí el internet. Bueno, más bien se fue la energía eléctrica y en consecuencia el módem se apagó. Entonces, una disculpa si no habían terminado y créanme que fue sin intención y además ya no intenté reconectarlos, porque los minutos que tardó la luz más los minutos que tarda el módem en restablecerse, pues ya era una diferencia de muchos minutos como para ver si todavía seguían conectados. Entonces, pues ya opté simplemente por mandar el mensaje y posteriormente confirmarlo cuando les envíe la grabación. ¿Sí? Ok. Ahora sí, en la clase formal estábamos trabajando la multiplicación y aunque parece una operación básica, los conceptos y las palabras claves que van ligados hacia la multiplicación no siempre les quedan claros. Y es por eso que estamos repasando muchas cosas relativas a los tipos de números que existen y sus principales características. Ok. Vamos entonces a iniciar, o no sé si alguien quiera tomar la palabra y comentar, ya sea alguna duda de la sesión anterior o una duda con respecto a lo que les expliqué. ¿Alguien quiere tomar la palabra? No. ¿No? Ok, pues entonces vamos a retomar y vamos a hablar de la multiplicación. Todos ustedes, pues obviamente saben multiplicar, creo que desde primero o segundo año de primaria. Pero como ya dijimos, empezamos a multiplicar con números naturales. Pero no hay problema, la multiplicación, ella sí se podía hacer en todo momento con los números naturales. Siempre había una respuesta a una multiplicación. Pero ¿qué sucede? Que ya cuando hablamos de partes de una multiplicación, empezamos a tener algunas situaciones que parecieran poco importantes, pero a la larga les cuesta trabajo plantear un problema cuando desconocemos los términos asociados a una multiplicación. ¿Quién me recuerda rápidamente cuáles son los términos asociados a una multiplicación? La factorización. No, los factores nada más. Factorización ya es un tema o un concepto adicional. Factor y producto. Factores y producto. Los elementos de una multiplicación serían los factores, que son los elementos que se multiplican, y el resultado es el producto. Pero existen otros dos nombres asociados a la multiplicación. ¿Quién me recuerda cuáles son esos otros dos nombres asociados a la multiplicación y cuándo se utilizan o cuándo conviene utilizarlos? Producto. Producto, ya lo mencionamos, es el resultado de la multiplicación. Coeficientes. Coeficiente es un término asociado a la multiplicación, pero cuando ya esté en álgebra. Ahorita todavía no estamos en álgebra. Factorización o factores. No, ¿Signo? no. Ahorita estamos hablando todavía de números naturales, todavía no damos el brinco a los enteros. O sea, se refiere al nombre que tiene. Los elementos de la multiplicación. Ah, ok. Que no me acuerdo muy bien.
Ok. A ustedes, en algún momento, les tuvieron que haber mencionado las palabras multiplicando y multiplicador. Y esas palabras de multiplicando y multiplicador tienen mucha importancia, sobre todo cuando tenemos un problema real o un problema asociado a cosas u objetos. ¿Sí? Cuando yo nada más hablo de factores, 3 por 5 o 5 por 3, decimos que es exactamente lo mismo y habíamos comentado la semana pasada que a eso le llamábamos la propiedad conmutativa de la multiplicación y que la recitación que todo mundo se sabía es de que el orden de los factores no altere el producto. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando yo hablo de un multiplicando y de un multiplicador, esas dos palabras son muy importantes para mí porque les van a ayudar mucho o les van a quitar muchas dudas cuando hagamos la transición de la aritmética al álgebra. Y en ese momento entra la primer pregunta básica. ¿Quién me define cuál es el origen o cómo se define una multiplicación? Bueno, para no hacer tan lento la ¿Cómo clase. dijo, profe? Sí, ¿quién me recuerda cuál es el origen o cómo se genera la multiplicación? Miren, se los voy a explicar, pero espero que vayan tomando nota y sobre todo que vayan repasando todos estos términos porque en algún momento los vamos a necesitar o simplemente cuando lleguemos a operaciones más complejas o más avanzadas, no van a poder plantear los problemas si no tienen estos soportes, como les digo, que ahorita parecen simples, parecen muy rápidos o parecen obvios, pero no siempre es así. Entonces, si no van repasando, si no van aprendiéndose los conceptos y las definiciones, el transitar de aritmética a álgebra se va a complicar un poquito más de lo que creo. Profe, Sí, el origen creo que era de los egipcios, ¿no? ok. Yo voy a algo más sencillo, que en algún momento les tuvieron que haber dicho que una multiplicación es una simplificación de una suma. Es decir, una multiplicación es la simplificación de una suma repetitiva. Y esto, que parece muy simple, les va a dar un paso muy importante y me voy a adelantar con tantita álgebra porque a final de cuentas no estamos partiendo de cero. Miren, cuando a un alumno de primaria o de secundaria le ponen, por ejemplo, 3 más 3 más 3 más 3 más 3 y él dice que es 15, está bien, es correcto. Pero en el momento en que él diga que 3 más 3 más 3 más 3 más 3 es 5 veces 3, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque estaría resaltando varias cosas. Número uno, que la multiplicación es la simplificación de una suma repetitiva y que además los dos elementos que forman una multiplicación adquieren un significado como multiplicando y multiplicador. Uno nos indica el número de veces que se repite el número y el otro es el número que se está sumando por sí mismo varias veces. Y en ese momento, cuando ustedes tienen un multiplicando y un multiplicador, ya la propiedad conmutativa no es tan lógica. ¿A qué me refiero que no es tan lógica? Numéricamente 3 por 5 y 5 por 3 es lo mismo. Numéricamente los dos nos dan 15. Pero cuando ustedes ya tienen un problema real, no es lo mismo que digan que tienen 5
cajas de esferas, donde en cada caja hay 3 esferas, a que digan que tienen 3 cajas con 5 esferas cada una. El resultado a final de cuentas es el mismo, pero el objeto real es lo mismo. No. No, ¿verdad? No. Y en ese momento es donde entra la importancia de un multiplicando y un multiplicador. Y además, ¿por qué les digo que este pequeño cambio es el que los va a preparar más fácil para entender el álgebra? Porque cuando un alumno nada más se concreta a decir un resultado numérico y no cómo lo puede generar o cómo se puede representar, por eso hay tantos alumnos que cuando les dicen cuánto es A más A más A más A, no son capaces de decir qué es cuánto. 4A. 4 veces A. Y lo único que están haciendo es que utilizar los conceptos básicos de la aritmética. ¿Y cuáles son los conceptos básicos de la aritmética? Que una multiplicación es la simplificación de una suma repetitiva. Donde, retomando lo que dijo alguien hace ratito, donde el coeficiente, lo único que me está diciendo es cuántas veces se repite quién. ¿En multiplicando? No, recuerda que en este caso eran sumas que se simplifican a una multiplicación. En el momento en que dijimos A más A más A más A y su compañero contestó 4 veces A, pues nos está avisando que la A se estaba sumando ¿cuántas veces? 4 veces. 4. Y entonces en ese momento es importante ubicar quién es el multiplicando y quién es el multiplicador. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la idea de entender por qué x más x más x más x más x se puede simplificar con la x y un coeficiente. ¿Por qué? Porque entonces una suma repetitiva se puede simplificar con una multiplicación, donde uno de los elementos de la multiplicación nos dice quién se estaba sumando y el otro de los elementos de la multiplicación nos dice cuántas veces se estaba sumando. ¿Sí? Y esto, que no parece difícil, pues es la base de por qué después le podemos brincar de la aritmética a la álgebra y no me preocupo por dar números como resultado, sino simplemente poder simplificar una expresión. Y eso es lo que va a hacer el álgebra. El álgebra va a ser una herramienta en las matemáticas que nos permite plantear muchos problemas o muchas situaciones aún sin que dependamos de números. Ok, entonces, elementos de una multiplicación, cuando las cosas son 100% abstractas o matemáticas, se les pueden llamar factores y productos. Cuando la multiplicación está aplicada a un problema real, generalmente se le llama multiplicando y multiplicador. Y corresponde a la simplificación de una suma repetitiva, donde uno de los factores es el número que se estaba sumando y el otro de los factores es el número de veces que se estaba sumando. ¿Sí? Ok. Eso es con respecto a la multiplicación. Y aprovechando el viaje de la multiplicación y de la simplificación, ¿quién me explica bajo este concepto qué es una potencia? ¿Es el número de veces en que un número se multiplica por sí mismo? Entonces, la potencia es una simplificación de una multiplicación repetitiva, donde el número que se estaba multiplicando por sí mismo, ¿cómo se le va a llamar ya como potencia? ¿Cómo, perdón? Sí, una potencia va a ser la simplificación de una multiplicación repetitiva, pero ya escrito como potencia, ¿cómo se le van a llamar y quiénes son cada elemento de la potencia? Es exponente, ¿no, profe? Base y exponente, ¿no? Esos son los elementos, pero Ajá. ¿qué es y qué rol juega cada uno de ellos? ¿Quién es el ¿Es número que se un multiplica término? varias veces?
La base es el número que se va a multiplicar y la potencia el número de veces que se multiplica. No, el exponente. Exponente. La potencia es todo. ¿Queda claro? La potencia es el todo. Pero en esa potencia existen dos elementos, la base y el exponente. La base es el número que se está multiplicando y el exponente es el número de veces que se está multiplicando. Por lo tanto, si yo les digo 4 por 4 por 4, ¿cómo lo escribirían o cómo lo simplificarían? 4. 4 a la 4. 4 al cubo. 4 al cubo o 4 a la 3, correcto. Y eso les va a dar pauta a las dos grandes simplificaciones algebraicas, que cuando tienen x por x por x por x, ¿cómo se va a simplificar? X4. Es Como que x a la X cuarta. significa No, La cuarta. como x a la cuarta. Sí, porque el primer número que usted dicta también se cuenta, ¿no? Claro, o sea, cada que yo les voy diciendo la X o el número, ya deben de ir llevando el conteo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una multiplicación como una simplificación? Pues es la simplificación de una suma repetitiva. ¿Y qué es una potencia como simplificación? La potencia es la simplificación de una multiplicación repetitiva. En la multiplicación, uno de los números, o que si estamos en álgebra le llamaríamos coeficiente, nos va a decir cuántas veces se estaba sumando. Y la base es la que se estaba sumando. En cambio, en una potencia, la base es el elemento que se estaba multiplicando y el exponente es el número de veces que se estaba multiplicando. Entonces ya tenemos muchas palabras que se supone que sabían desde antes, pero que si nos damos cuenta, tienen muchas dudas de cómo utilizarlas adecuadamente o generan confusión entre los diferentes términos. Si yo les digo la diferencia de dos números, ¿de qué les estoy hablando? de una resta. De una resta. Una resta. En cambio, si les digo el cociente de dos números, ¿de qué les estoy hablando? División. Una división. Y si les digo el producto de dos números, Una multiplicación. Multiplicación. estas palabras son palabras claves para cuando estamos en álgebra o simplemente cuando nos dejan problemas donde viene un enunciado y yo no logro detectar qué operaciones tengo que hacer. Generalmente cuando está el enunciado y yo no detecto qué operaciones tengo que hacer, seguramente es porque las palabras claves o los conceptos asociados a las operaciones no me han quedado claros o no los entiendo. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso es conveniente estos repasos, que a final de cuentas son parte del temario, pero sobre todo nos van a ir preparando poco a poco para el principal tema de este curso. ¿Y cuál es el principal tema de este curso? La aritmética. No. ¿Cuál es el El principal álgebra. tema? El álgebra. ¿Cómo se llama la materia o la unidad de aprendizaje? Álgebra. Álgebra. ¿Y cómo le voy a entrar Güey. al álgebra cuando voy tan deficiente en aritmética o cuando no conozco las operaciones más simples con números? Si no sé hacer operaciones con números, pues no puedo hacer operaciones con literales. ¿Por qué? Porque lo único que hace el álgebra es simplifica las operaciones que yo ya debería de conocer o dominar. Ok, ahora sí, ya que repasamos lo relacionado con la multiplicación, ahora sí puedo retomar palabras que van ligadas y que van muy de la mano y que si podemos las avanzamos todas de una vez ahorita, pero si no, para que las vayan estudiando o repasando. ¿Cuáles son todas las palabras que vamos a hablar ahorita?
Estuvimos hablando de factorización total, de números primos. Por ahí alguien mencionó la palabra múltiplos y les dije que todavía no, pero ahorita sí ya lo tenemos que ver. Múltiplos, divisores, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Todas esas palabras ustedes las deberían de conocer. Y para poder entender mejor todas esas palabras, también tendríamos que conocer criterios de divisibilidad. Pero recordando que esos criterios de divisibilidad solamente tienen explicación o función cuando trabajan con números enteros. Todavía no hablamos de racionales ni de irracionales. Todavía nada más estamos trabajando con los naturales, o si le quieren agregar los enteros, se vale. Pero todas las palabras que les acabo de mencionar deben de estar pensadas solamente en números enteros. Y entonces vamos a hacer un recorrido rápido. ¿Qué quedamos que es factorización? La simplificación de una multiplicación. No, al revés. Expresar algo en forma de multiplicación. Expresar algo resaltando o quedando como base una multiplicación. Entonces, si tú tienes un 20 y te piden factorizarlo, tendrías que escribirlo de diferentes formas donde se resalte una multiplicación. Es decir, 20 lo podríamos ver como 5 por 4, como 10 por 2. 20 por 1. Por 1. Cualquiera de ellas sería una factorización. ¿Sí? Ok. Ok, eso es factorizar. ¿Y quién me recuerda que era factorización total? Y pongamos como ejemplo el 20. ¿Qué sería una factorización total? ¿Es la factorización con números primos? Es la que está efectuada con únicamente números primos. Por lo tanto, ¿cómo quedaría la factorización total del 20? ¿Quién me dice cuál sería la factorización total del 20? 10 por 2. No. 20 sobre 1. No. Para nada. ¿Cómo dijo que la factorización total es cuando qué? 2 por 2 Cuando por solamente 5. se utilizan números primos. Ya le escuché. Adelante, ¿lo pueden repetir otra vez? 2 por 2 por 5. 2 por 2 por 5. Correcto. 2 por 2 por 5. 2 al cuadrado por 5. 2 al cuadrado por 5. Cualquiera de las dos opciones son correctas. Ahora, ¿por qué me pueden asegurar que están usando puros números primos? ¿Porque lo hacen con el mínimo común múltiplo? No, todavía no tiene nada que ver con el mínimo común múltiplo. Porque se dividen Porque entre esos, A porque ver, esos dos. déjenme terminar la idea y ahorita los escucho. Cuando ustedes hablen de mínimo común múltiplo o máximo común divisor, necesitan tener dos o más números que van a trabajar simultáneamente. Cuando tienen un solo número, ese solo número puede tener factores o puede tener divisores, pero no puede tener ni mínimo común múltiplo ni máximo común divisor. Y justamente ahorita, después de lo que iba a preguntar, iba a retomar esta idea de qué es un múltiplo y qué es un divisor. Ahora sí, escucho a las personas que iban a participar. Adelante. Es porque mi compañera que participe. Ok, porque tiene dos divisores. El 2 tiene el 1 y así mismo. El 5 tiene el sí mismo y el 1. Correcto. Pero aquí, para hablar de números primos, es importante utilizar una palabra clave. Si alguien dice un número primo es el que tiene dos divisores, no. Déjenme terminar de la palabra.
Si alguien dice que un primo es aquel que tiene dos divisores, esa palabra o esa definición es incorrecta o es inexacta, porque todos los números, a excepción del 1, tienen dos divisores. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando ustedes hablen de primos, tienen que utilizar una palabra que excluye a más opciones o que delimita a más opciones. Entonces, cuando hablen de número primo, tienen que decir únicamente o exclusivamente. Entonces, ¿cómo queda la definición de número primo? Números que únicamente se dividen entre sí y uno. Entre sí mismo y la unidad, correcto. Son aquellos números que solamente tienen por divisores ellos mismos y la unidad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta palabra? Porque voy a cambiar a otro tipo de número, por ejemplo, el 8. El 8 obviamente se puede dividir entre 8. El 8 se puede dividir entre 1. Pero el 8 también se puede dividir entre 4 y entre 2. Por lo tanto, ¿cuántos divisores tiene? 4 divisores. ¿Sí? Y de hecho, su factorización total, ¿cómo quedaría? 2 por 2 por 2 por 2 por 2 o 2 al cubo. Y en ese 2 por 2 por 2 o 2 al cubo está escondido el 2, el 4, el 8 y el 1 que está presente en todos lados porque el 1 es el número. ¿Qué es el 1? Y regresamos a propiedades de matemáticas. ¿Qué es el 1? ¿Un número natural? Es el neutro multiplicativo. ¿Y qué significa que el 1 sea el neutro multiplicativo? Que puede estar presente en cualquier multiplicación. Es decir, si yo les digo, factoricen el 50 y alguien me dice 10 por 5, yo le puedo agregar, ¿qué más? ¿Por 1? Por 1. Por 1. Y no va a pasar nada, no altera nada, no modifica nada, porque es el neutro multiplicativo. Y entonces el 1, ¿en dónde puede estar? En todos lados, aunque no se vea. El 1 puede estar en cualquier lugar, sin que afecte o aunque no se vea. ¿Por qué? Porque es el neutro multiplicativo. ¿Sí? Entonces, ya empezamos a utilizar la palabra divisor. Y también hemos utilizado la palabra factor. Y la última palabra que quiero mencionar hoy es la palabra múltiplo. ¿Cuál es la diferencia entre múltiplo, entre factor y divisor? Y voy a ponerles como ejemplo el 10. Háblenme de múltiplos, háblenme de divisores y háblenme de factores. ¿Cuál sería la diferencia entre estas tres palabras si yo les tomo como ejemplo el 10? ¿Quién quiere explicar alguno de las tres palabras? ¿Sería que divisores serían los números que son divisibles entre 10? O... Sí, ¿no? O los números en los que se puede dividir en 10. Estamos hablando de divisiones exactas o divisiones en números enteros, que quede claro. Ok, entonces a ver, díganme quiénes serían divisores del 10, quiénes serían factores del 10 y quiénes serían múltiplos del 10. ¿Quién me Múltiplo sería, un múltiplo de 10 sería 2. No, completamente mal. El múltiplo de 10 sería 5 y... Tampoco. Los múltiplos de El divisor de 10 sería 5 y 2. 0, ¿no? Los divisores serían 5, 1, 10 y 2, ¿no? Esos serían divisores. ¿Y cuáles serían factores?
El factor es el que divide al número en una forma exacta, ¿no, profe? Puede ser, pero ¿cómo tendría que ser como factor? Como 5 y 2. 2 por 5. A ver, ¿divisor y factor es lo mismo? Pareciera que sí. Nada más va a depender de la operación que quieren resaltar. Es decir, si yo digo que 2 es divisor de 5, quiere decir que hay un número que multiplicado, un número entero que multiplicado por 2 me va a dar el número que yo estoy tomando de referencia. ¿Cuándo le llamo factor? Pues cuando lo expreso en forma de multiplicación. Divisor cuando lo estoy trabajando como división y factor cuando lo estoy trabajando como multiplicación. Entonces, divisor y factor son casi lo mismo, depende de la naturaleza de la que estén hablando. Pero el que sí es completamente diferente es el múltiplo, porque los múltiplos serían la tabla del 10, es decir, 10, 20, 30, 40, 50, 60, etcétera. Un múltiplo siempre va a ser más grande o igual que el número que tengo de referencia. En cambio, un factor o un divisor siempre será menor o cuando mucho igual que el número que tomo como referencia. ¿Por qué? Porque si yo hablo del 10 y lo multiplico por otro entero, lo que obtengo son múltiplos. En cambio, si el 10 yo lo factorizo, cada uno de esos factores que yo obtenga también se convierten en sus posibles divisores, porque va de la mano. Recuerden que una multiplicación se puede convertir en una división y viceversa. Entonces, si los resalto como división, se le llaman divisores. Si los resalto como multiplicación, se le llaman factores. Entonces, ahora sí, ¿qué tiene más, múltiplos o divisores? Múltiplos. Son lo mismo, ¿no? Múltiplos. Múltiplos. No, los múltiplos son infinitos. Múltiplos. En cambio, los divisores son limitados. ¿Sí? Yo la tabla del 10 me la puedo saber hasta el número que yo quiera. En cambio, divisores, ya me los mencionaron. ¿Quiénes son los únicos divisores del 10? El 2 y el 5. 1, 2, 10 y 5 1. y 10. ¿Cuántos divisores en realidad tiene el 10? 4. 4. 1, 2, 5 y 10. Y cuando yo formo ya parejas, el 1 con el 10 o el 2 con el 5, ¿cómo les llamo? Factores. Porque 1 por 10 o 2 por 5 me pueden dar 10. Entonces, insisto, factor y divisor sí van de la mano. Todo depende de qué operación quieran resaltar. Y en cambio, ¿cómo es la forma más fácil de acordarme del múltiplo? Pues pensar en la tabla de multiplicación. ¿Quiénes son múltiplos del 8? 16, 24. 16, 24. Pero desde el 8. Porque 8 existe por un número que me vuelve a dar 8. ¿Quién es ese número? 1. El 1. Por eso todo número es múltiplo y divisor de sí mismo. Todo número es múltiplo y divisor de sí mismo. Porque existe la multiplicación por 1 o la división entre 1. Si 8 lo divido entre 1, ¿cuánto me da? 8. ¿El 1 es un entero? Sí. ¿El 8 es un entero? Sí. Por lo tanto, el 8 es un divisor del 8.